L'Olímpic i l'Huracán protagonitzaren el dissabte un partit molt igualat i amb ocasions clares per als dos equips, que finalment quedarien taules, un just repartiment de punts. Agridulce, es decir, enhorabuena, te lo agradezco por el esfuerzo, yo creo por el esfuerzo, el compromiso de los jugadores, la buena intención de juego, que eso para mí todavía es más destacable, ¿no? Intentar competir en esta categoría contra equipos tan difíciles es muy complicado y encima hacerlo sin querer tirar la pelota siempre y querer llegar con peligro por dentro, por fuera, con situaciones construidas, creo que hay que darle mucho mérito a nuestros futbolistas. Y una pena que después, sobre todo de la primera parte y algunas situaciones, bueno, pues no hayamos podido sumar los 3 puntos o al menos habernos puesto por delante y a ver qué hubiera pasado. No se nos tiene que olvidar a quién nos hemos enfrentado, Nos hemos enfrentado a un equipo que estuvo a un gol o 2 goles de ascender a Segunda A con un presupuesto desorbitado, con 6-7 fichajes que vienen de Segunda División A. Todos, Miguel, Javi Soria, Alvarito, o sea, todos. Entonces, bueno, cada cambio que ellos hacían mejoraban el equipo. Un partido de tablas, partido equilibrado. Por momentos un equipo ha estado mejor que el otro, por momentos. Nosotros hemos acabado mejor. Creo que al final hemos tenido la ocasión más clara del partido, pero ellos también han hecho muchas cosas y si hubiéramos ganado, no sé si hubiéramos sido merecedores de esto de ganar, pero con esto del fútbol, como normalmente muchas semanas vemos que no gana el que más merece, pues ante el equilibrio yo creo que esa última ocasión que hemos tenido con el error de Mendo, que se ha quedado Álvaro solo delante de Diego, podría habernos dado los 3 puntos, pero ya te digo, creo que también el Olímpic ha hecho muchas cosas como para no salir de vacío de este partido, como ya le ha pasado contra el Badalona y le ha pasado contra el Baleares. Des del començament del partit, tant l'Olímpic com l'Huracán es preocuparen més per evitar errades pròpies que per generar perill en atac, el que va provocar un joc molt travat i sense clares ocasions fins a la mitja hora per als visitants, on Tariq no remata un centre que arriba a Granella. Poc després l'ocasió seria per als de Xàtiva quan Cifo va manar un gran centre al que Javi Navarro no arriba per molt poc. Al minut 32, altra passada de Cifo obligaria la ràpida reacció de Carlos per evitar el remat de Navarro. Poc després l'oportunitat la tindria Mendoza. L'Olímpic va eixir més agressiu en la segona meitat i d'aquesta manera, als 4 minuts, Rulo per l'esquerra va assistir a Luismi, que tirà ras per davall posant en problemes a Paco. Al 68 reaccionaren els visitants amb una bona jugada d'atac que es trobaria en l'àrea. L'última oportunitat clara dels xativins arribaria a falta de 20 minuts, quan Javi Navarro remata una jugada d'estratègia. L'Huracán acabaria dominant els últims minuts i al 80 va poder emportar-se el partit quan Mendoza rellisca i Álvaro li roba el baló, però el xut es fou alt. Este césped que han puesto aquí, antes del césped nuevo teníamos mucho caucho. Ahora con el césped nuevo sigue habiendo mucho caucho. Campo complicado. El Olímpic sabe muy bien cómo jugar en este campo. Si a mí me dices que te diga 2 o 3 campos muy difíciles, en segunda B de ganar no es la muerte. Además, rivalidad territorial, más complicado. Además, muchos jugadores que están aquí, que habían estado allá, que hoy dan un plus también, ¿no? Un poquito para demostrar que podían estar aquí. El partido era muy difícil. Y creo que hemos competido muy bien, nosotros fuera de casa, y el Olímpic ha hecho un partido muy serio en su casa. Hoy el partido lo imaginaba que necesitábamos energía, esa energía que nos la diera la juventud, sobre todo por fuera, y esa es la idea un poco con Rulo y con Cifo, ¿no? Que nos dieran esa primera presión, porque no queríamos hundirnos, queríamos jugar más en su campo y que después pudiéramos llegar. Creo que en este caso se puede decir que hemos acertado, que Rulo la verdad que está muy bien. Lo único que al final, pues bueno, pues ya quería buscar otro tipo de juego, un juego un poco más al pie, y bueno, en este caso por eso ha sido la idea de ir cambiando. Insisto, sigo sin mirar la clasificación, la verdad es que no la he mirado todavía, y os lo juro, no os tengo que mentir, ni ahora, ni la semana pasada, ni anterior. Todavía es muy pronto para todo eso, tenemos que seguir acercando a encontrar ese equipo redondo que necesitamos, esa alineación que de verdad nos dé la mayoría de los matices competitivos que necesitamos, y ya está. Y ahora el domingo a Elda, pues a ganar.